Bienvenidos al repaso diario del canal En Defensa de la Fe, donde hacemos la lectura de la cartilla y el comentario de la misma, día por día. Recuerda suscribirte al canal, darle clic a la campanita y compartir el mensaje con tus contactos. Jueves 24 de febrero. El juicio y el carácter de Dios. Romanos 3, 21 al 26. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En la cruz, el Señor Jesús se ganó el derecho de perdonar a todo aquel que crea en Él y acepte su sacrificio. Él no está obligado a morir por nosotros. No estaba obligado a morir por nosotros, a pagar nuestra deuda. Pudo sencillamente destruirnos y crear una nueva humanidad o evitar crearnos. Pero Él ama con amor eterno. No hay ninguna alma que haya venido a este mundo que no sea tan valiosa para Él, que Él no haya estado dispuesto a venir por esa sola persona a dar su vida. Por eso se hizo un plan desde la eternidad para pagar la deuda del hombre y para reconciliarlo con su Creador. Un día todos creerán en el Señor. Mira las profecías que Él mismo nos ha revelado. Y hago otra vez la advertencia. Lo que te presento en este momento es lo que yo interpreto de estos pasajes. No es lo que cree la Iglesia Adventista. Habacuc 2:14. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Toda la tierra, mi hermano y mi hermana, verá a Dios y será salva en Él. Todos en su momento, al ver esa gloria, al ver ese amor, podrán reconocer cuán pecadores son, cuánto daño hicieron, y se arrepentirán y creerán en el Señor. Isaías 45:22 dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Justo en el día del juicio, todos los términos de la tierra, todas las personas de la tierra estarán vivas en un solo instante. Será un momento único en la historia, donde todos estaremos vivos. Los muertos impíos resucitarán. Los santos con vida pues estarán vivos con el Señor. Y los impíos todos en la tierra recibiendo un juicio. ¿Y a quién estarán mirando? Pues al Señor. Y el Señor dice en Isaías 45:22 que todos los términos de la tierra pueden mirarlo para encontrar salvación. Y esto, según lo que yo creo y lo que interpreto en la Biblia, no tiene fecha de caducidad. El Señor no dijo, miren a mí y sean salvos, y solamente vale
hasta que mueran. Después que resuciten ya no valdrá. No, esta garantía, este amor, esta misericordia está siempre vigente, y en el juicio todos estarán mirando al juez, que también es Padre eterno, y un Padre jamás pierde a sus hijos. Sofonías 3:9. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. Este pasaje parece decir que todas las personas serán purificadas por el Señor y de común consentimiento, sin ser obligadas, tomarán la decisión de alabarlo, de invocar su nombre, de creer en Él, de doblar su rodilla y reconocer que Él es bueno, que sus caminos son justicia y que sus juicios son justos. La Iglesia Adventista interpreta todos estos pasajes aplicándolo solamente a las personas justas que se arrepintieron a tiempo, es decir, antes de su muerte. Todo mi respeto para la interpretación de mi amada Iglesia Adventista. Ahora, mis hermanos, Dios hará juicio. Habrán justificados y habrán condenados. De eso no cabe duda. Pero ninguno de los condenados será torturado eternamente, porque Dios no es torturador. Los hombres somos malos y torturadores, pero Dios es amor y justicia. Alguien podrá decir, pero es que el que los tortura no es Dios, sino el pecado. Y yo le digo a esa persona, pero el pecado no puede tener la última palabra, porque el pecado no es más grande que la gracia de Dios, y Dios no se quedaría cruzado de brazos dejando que el pecado torturara eternamente a alguna criatura. Ahora, creo también que ninguno de los condenados será aniquilado, porque Dios no es aniquilador. Dios no da la vida para quitarla. Lo único que será aniquilado es aquello que es extraño a la creación de Dios, es decir, el pecado. David, por ejemplo, fue un asesino, un mentiroso, un adúltero y un conspirador. Y escuchen esto, duró 1 año sin arrepentimiento y se arrepintió cuando fue descubierto por el profeta. Pero el mismo profeta le dijo, no morirás. Dios ha remitido tu pecado. Y luego el Señor habla de David como habla de su hijo Jesús, diciendo que David había sido siempre obediente y que anduvo en sus caminos, lo que demuestra que Dios perdonó a David e hizo borrón y cuenta nueva, aunque David se arrepintió cuando fue descubierto. Si no hubiera sido descubierto, hubiera siempre guardado su pecado y su secreto. Mira lo que dice Primero de Reyes 3:14. Aquí habla Dios a Salomón. Y si anduvierais en mis caminos guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Esto que Dios hizo con David, lo hará con todos. A todos nos llega el momento preciso para reconocer nuestro pecado, porque a todos nos llegará el momento de ver la gloria de Dios. Y nota, David se arrepintió en el juicio. Natán actuó no solo como profeta, sino también como juez, y en el juicio David se arrepintió. Y Dios no dijo, no te voy a perdonar porque te arrepientes cuando fuiste descubierto, sino que lo perdonó. Así de sencillo, así es el amor de Dios. Pero nota también que aunque David fue perdonado, tuvo que vivir un infierno. De allí en adelante, las consecuencias de su pecado lo alcanzaron siempre. Y aunque perdonado, fue un rey, y respetado por sus hijos, y respetado por muchos de su pueblo, ya no tenía la autoridad moral para reprender a nadie, y tuvo un corazón apesadumbrado a causa de los pecados de sus hijos. Tuvo que vivir un fuego purificador que le recordaba su pecado, pero también le recordaba que Dios lo amaba y que Dios lo había perdonado.
Repito esta parte. A todos nos llega el momento preciso para reconocer nuestro pecado, porque a todos nos llegará el momento de ver la gloria de Dios. Muchos han muerto sin siquiera escuchar hablar de Cristo. Dios les dará la oportunidad. Otros han muerto habiendo escuchado hablar de un evangelio tergiversado, un evangelio de no hagas, no toques, no comas, prohibiciones y más prohibiciones, y nada del amor de Dios. Dios les dará la oportunidad de ver su gloria, para que puedan arrepentirse. Oh, mis hermanos, qué lindo es el Señor. Bienaventurados aquellos que hoy mismo reconocen el amor de Dios y ante Él se rinden para encontrar perdón y gracia, y para amar la justicia y hacer misericordia. Si algo debe inspirarnos el amor de Dios, es gratitud, lealtad, fidelidad y obediencia. Jamás deseos de libertinaje y de vivir en pecado. Dice el libro Testimonios para los Ministros, página 245 y 246. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros primero, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Aquí hay una declaración que define el propósito del Señor hacia un pueblo corrompido e idólatra. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? Te entregaré yo, Israel. ¿Cómo podré hacerte como Adma o ponerte como Seboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. ¿Tendrá que abandonar Dios a un pueblo en favor del cual ha hecho algo tan grande, a saber, dar a su Hijo unigénito, la expresa imagen de sí mismo? Dios permite que su Hijo sea entregado por nuestras ofensas. Él mismo asume los atributos del juez frente al portador del pecado, despojándose de las amorosas características de un padre. De este modo, el amor se manifiesta en la forma más maravillosa a una raza rebelde. ¡Qué espectáculo para los ángeles! ¡Qué esperanza para el hombre! Ya que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El justo sufrió por los injustos. Llevó nuestros pecados en su propio cuerpo sobre el madero. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Testimonios para los Ministros, página 245 y 246. La matutina Nuestra elevada vocación, página 178, dice: necesitamos tener una visión más elevada y más clara del carácter de Cristo. No debemos pensar en Dios únicamente como un juez y olvidarlo como un padre amante. Ninguna cosa puede causar mayor daño a nuestras almas que esto, porque toda nuestra vida espiritual está modelada de acuerdo con nuestras concepciones del carácter de Dios. Tenemos lecciones que aprender del amor de Jesús. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave. Efesios 5:2. Esta es la altura del amor que se requiere que alcancemos, y la textura de este amor no está manchada con el egoísmo. Muchas gracias por escuchar la lección diaria. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Eres muy amado y muy amada por el Señor. Que tengas un lindo día.